Hola, bienvenidos a Social Arte. Nuestras cámaras tienen una opción que prácticamente nadie usa y que nos puede hacer muchísimo más eficientes. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, entonces no te separes. Es increíble que prácticamente el 100% de los equipos de hoy en día cuentan con esa opción, que no es otra que la posibilidad de guardar ajustes de toma, sea para foto o para video, en la memoria interna de nuestra cámara. Y que a pesar de que nos va a ser muchísimo más eficientes, como le dije al inicio de este video, prácticamente solo lo utilizan máximo un 10% de los fotógrafos o videógrafos que cuentan con un equipo que tenga esa opción. Y ustedes se preguntarán, bueno, Arturo, ¿y no es más sencillo agarrar y cambiar los parámetros de la cámara y seguir haciendo las fotos o los videos? Y no siempre es así. De algunas veces, ese paso adicional que tenemos que hacer para ajustar todos los parámetros de la toma nos hace que perdamos una foto que puede ser muy importante, o que sencillamente nos hagan menos eficientes al momento de grabar videos también. Pero para ilustrar esto, no es mejor que dar algunos ejemplos en donde yo lo utilizo y quizás también sea útil para ustedes. Vamos al primero. Estoy documentando una boda y estoy haciendo unas fotografías dentro de un lugar cerrado en una casa y también en exteriores al mismo tiempo. Obviamente, lo que son las condiciones de balance de blancos, velocidad, ISO y apertura van a ser completamente diferentes. Entonces, si me tomo el tiempo de un minuto ajustar lo que es la memoria 1 para, por ejemplo, hacer las tomas internas y la de exteriores la pongo en la memoria 2, bueno, ya después puedo ir a un lado y a otro sin perder nada de tiempo ajustando los parámetros de mi cámara. Segundo ejemplo, voy de viaje. Bueno, yo hago tres tipos de fotografías normalmente cuando voy de viaje. Uno, registro del lugar, o sea, paisajismo. 2, retrato. Y 3, siempre aprovecho la oportunidad también para hacer algo de fotografía de calle. Bueno, utilizo en ese caso las tres memorias que dispongo en mi cámara para poner los parámetros iniciales. No significa que no me voy a mover de allí, pero que pueda tener, por ejemplo, lo que es la profundidad de campo para hacer paisajes, que la trabajo normalmente en F8. La fotografía de calle me gusta trabajarla con una apertura de F4, porque también quiero registrar parte de ese entorno. Pero cuando hablamos de fotografía de retrato, me gusta esa pequeña profundidad de campo. Entonces, en vez de estar brincando con todos los parámetros de la cámara, ajustando la apertura, después la velocidad y el ISO, bueno, trabajo con unos parámetros iniciales ya allí y después lo que hago es los microajustes para tener una exposición correcta. Y si hablamos de video, inclusive es más útil. Yo normalmente grabo en tres formatos: 25 cuadros por segundo, 50 o 100. Entonces preestablezco todos los valores de la toma, inclusive los perfiles de color, modo de enfoque, todo, lo cual me va a hacer mucho más eficiente tanto como fotógrafo como videógrafo. Yo considero que con estos ejemplos ya queda más o menos claro el por qué debe utilizarse las memorias. Ahora déjenme enseñarles cómo lo hago con mi equipo, que ustedes saben es marca Sony, pero que es prácticamente igual para cualquier marca de cámara. Y los invito a que se queden hasta el final porque hay un par de tips que lo van a necesitar también si desean utilizar esta función en sus equipos. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos directamente a la cámara. Antes de empezar, déjenme aclararles algo. Si ustedes tienen la posibilidad de escoger la opción de foto o video a través de un dial, en el caso de la A7 IV puedo hacerlo, e inclusive tiene una tercera función que es SIQ, ustedes pueden ponerle esas tres memorias a cada una de esas funciones. O sea, en el caso de la A7 IV voy a tener en total esas tres posibilidades de memoria en cada una de ellas. Entonces veamos un ejemplo aquí rapidito en el caso de fotografía. Digamos que la voy a configurar porque voy de viaje y voy a utilizar esas tres memorias, ¿ok? En la M1 voy a guardar lo que se refiere a retratos. Entonces vamos a poner los parámetros. Para eso yo trabajo normalmente, fíjense, aquí puedo mover la velocidad, digamos que con 1/160 tengo suficiente para congelar a la persona y que voy a trabajar con una apertura de 1.8. Como estoy de viaje, vamos a decir que la vamos a trabajar en 2.2 porque no quiero que salga completamente desenfocado todo, ¿no? Entonces el ISO lo voy a bajar, obviamente, bueno, las condiciones de luz ustedes van a ver algo negro aquí, pero no importa, la idea es que veamos cómo lo puedo hacer yo aquí.
Vamos a ponerlo en ISO 100, que es el ISO base. Ustedes van a ver algo completamente negro, les repito. Le digo OK. Me doy cuenta, primero antes de empezar, que se me olvidó decirles eso, que tengo la cámara en M, o sea, para trabajarla de manera manual, no el enfoque, sino lo que es los parámetros de exposición. Ustedes si trabajan en prioridad apertura o prioridad velocidad, que yo no lo recomiendo, bueno, tienen que poner primero que nada en qué forma de trabajo van a medir ustedes su exposición. Entonces yo lo tengo de manera manual, ¿sí? Después de eso, vamos a escoger otras opciones, como son el modo de manejo, disparo único. Voy a tener el modo de enfoque, que es AFS. Yo cuando estoy trabajando con retratos normalmente hago tomas sencillas, no me gusta trabajar en ráfagas, bueno, ni en retrato ni en nada. Después de eso tengo la opción del modo de enfoque cuando estoy trabajando con retratos, por lo general como la A7 IV o las últimas cámaras, no solamente de Sony, sino de prácticamente cualquier cámara, tienen un muy buen enfoque en lo que se refiere al registro de la cara o el rostro y de los ojos. Bueno, vamos a trabajar entonces en ancho. Le voy a decir que tenga la prioridad de ojos y caras ya definida. El perfil de color lo pongo en apagado, o sea, no quiero que trabaje con ningún perfil de color, aunque estoy trabajando en modo RAW, y obviamente que la detección de ojos y caras esté activado. Adicionalmente a eso, vamos al menú y fíjense que aquí yo tengo la calidad de imagen. Aquí tengo que si fuera a trabajar con JPG o GIF, como no sé cómo se pronuncia eso, aquí lo escogería, pero si se dan cuenta aquí, yo tengo para trabajar RAW tanto en la memoria 1 como en la memoria 2, pero ustedes la pueden cambiar, por ejemplo, poner JPG en la otra y guardar toda esa información. Si quiere trabajar en RAW o en RAW sin comprimir o en RAW sin pérdida, va a depender de cada cámara. No todos los equipos tienen el mismo menú y obviamente las mismas funciones, ¿ok? Pero para que ustedes tengan una idea. Entonces vamos a decirle que yo voy a trabajar de manera comprimida. Le digo aceptar. Fíjense que estoy poniendo JPG en la segunda opción. La relación de aspecto lo dejo en 3:2 y yo creo que con eso está bastante bien. Entonces, ¿después qué hago? Bueno, me voy a donde puedo yo guardar la memoria, que en el caso de Sony es en la parte 4. Me voy aquí, me digo memoria ajuste de cámara y fíjense que me da 3 opciones, 1, 2 y 3. Lo quiero grabar en la 1. Entonces ya yo establecí todos los parámetros con lo cual yo quiero que se grabe esa memoria. Entonces lo voy a poner en memoria 1. Fíjense que aquí abajo dice OK para aceptar y lo está registrando. Listo. Vamos a hacer el segundo caso, que es fotografía, por ejemplo, de paisajes. Entonces ahí yo voy a cambiar los parámetros. Voy a decir que voy a trabajar con una apertura, perdón, estoy moviendo la velocidad. Voy a trabajar una apertura de 8, porque quiero que todo quede bastante bien enfocado. Voy a trabajar con el mismo ISO en 100. La velocidad normalmente la puedo bajar porque estoy trabajando en trípode o como es un paisaje no hay nada de movimiento, vamos a decir que lo bajo a 1/100. Me voy al modo de enfoque, al área de enfoque, lo quiero que sea puntual, porque quiero determinar exactamente en qué parte del paisaje, por aquello de la distancia hiperfocal donde quiero enfocar. Si me voy a las funciones, aquí no hace falta tener la prioridad de ojo y cara activado, lo puedo desactivar. Y bueno, digamos que con eso ya tengo bastante definido cómo va a ser lo que son las tomas para paisajismo. Entonces, bueno, me voy al menú otra vez, hago memoria ajustes, en este caso me voy al caso 2 y lo grabo aquí. Y por último tenemos el caso que voy a hacer fotografía de calle en un momento dado. Entonces, bueno, vamos a cambiar los parámetros. Vamos a trabajar con una apertura de 5.6 o de 4 mejor. Que tenga cierta profundidad de campo, pero que no se vea totalmente definido todo. Vamos a subir el ISO ligeramente solamente para niveles demostrativos a 800. Digamos que estoy haciendo eso ya prácticamente oscureciendo y que voy a subir un poquito más la velocidad porque quiero congelar el movimiento. 1/200. Aquí vuelvo a activar lo que es el registro de cara. Si estoy haciendo fotografía de calle, por lo general estoy haciendo retratos en la calle, haciendo donde las personas son las protagonistas, y me voy al enfoque continuo otra vez para poder hacer mejor seguimiento a la gente. Y para cambiar algo más, vamos a poner el balance de blanco, que lo he dejado todos como en sombra, lo cual no debía haber hecho, pero no importa. Aquí también lo puedo cambiar y le puedo decir que voy a trabajar con luz de tungsteno porque estoy trabajando de noche, por decirle un valor. Ok, me voy para acá,
vuelvo a grabar en memorias, en este caso lo grabo en la memoria 3. Si nos vamos otra vez a la parte de las memorias, se fijan que tengo 1, 2 y 3, pero después tengo M1, M2, M3 y M4. ¿Qué son esas M? Bueno, son memorias adicionales que también puedo grabar, pero en una tarjeta de memoria. Yo a eso no le veo mucho sentido porque normalmente uno cuando termina de hacer las tomas o baja las fotos a la computadora, formateamos la tarjeta SD y se pierden esas memorias que se guardaron allí. Entonces, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer, ya saben que pueden tener 4 opciones más, pero siempre y cuando estén claros que están guardadas en la tarjeta SD. Entonces fíjense, vamos a ir navegando por esa memoria. Memoria 1, fíjense, el parámetro de 1/160, que es lo que habíamos dicho, la apertura en 2.2 y el ISO en 100. Me voy a la memoria 2. Fíjense que ahora trabaja en F8, 1/100 e ISO 100. Y memoria 3, tengo ISO 800, F4 la velocidad en 1/200. Vamos a revisar. Aquí tenemos el balance de blanco en tungsteno. Vamos a pasar al 2, que lo había dejado en sombra. Y fíjense, está en sombra. Entonces, esto es una manera bastante sencilla para que ustedes pongan los parámetros que normalmente usan en sus tomas cuando van a cambiar el tipo de fotografía y necesitan cambiar esos ajustes. Un ejemplo rápido ahora en video, para que vean que se graba de manera diferente. Estoy en la misma cámara, voy directamente a ella y vamos a poner esto en video y por lo tanto vamos a poder cambiar los formatos de archivo. Digamos que quiero trabajar en 4K, los ajustes de video lo voy a poner en 25 frames por segundo, o sea 25 cuadros por segundo. El tipo de ajuste lo voy a trabajar en 10 bits y me voy a ir a la parte de perfiles de color, los perfiles de Sony, y lo voy a poner en slot 3. Si se fijan, el ISO base es 800, digamos que voy a trabajar con una apertura de 1.8 y como estoy trabajando en 25 cuadros por segundo, voy a trabajar con una velocidad de 1/50. O sea, yo tengo, cada vez que yo voy a utilizar la memoria 1, lo vamos a grabar en la memoria 1 para poderlo ver. Vamos a irnos a memoria, para eso nos vamos aquí, modo de toma, memoria de ajuste y lo llevo a la memoria 1. Fíjense, aquí tengo todos los valores, 4K, 25 cuadros por segundo, 422, 10 bits. Me acabo de dar cuenta de que el balance de blanco lo tengo en sombra y yo normalmente nunca lo uso en sombra, ¿no? Entonces vamos a ir para atrás, para eso le doy a menú otra vez, me voy a función y agarro aquí y trabajo lo que es el balance de blanco personalizado. Digamos que es el número 1, ¿ok? Un tip importante que les voy a decir al final. Por favor, no se vayan. Aquí lo dejo en memoria 1 y ahora sí me voy a grabar entonces la memoria de ajuste. Fíjense que ahora sí me dice que está grabado en la memoria 1. Entonces le voy a dar OK. Vamos a trabajar ahora cambiando el formato en los ajustes de video a 50 cuadros por segundo. ¿Eso que me va a obligar? A que yo suba la velocidad. ¿Ok? Voy a seguir trabajando con los mismos perfiles de color y también con el mismo balance de blanco, suponiendo que estoy trabajando en el mismo ambiente. ¿Ok? Me voy otra vez a las memorias. Mi caso es el 4. Digo memoria de ajuste y lo grabo en el 2. Y por último, voy a hacer la grabación a 100 cuadros por segundo. Entonces, me voy otra vez al menú, me voy a la calidad de imagen. En este caso, esta cámara no graba 4K a 100 frames por segundo, tengo que trabajar en HD. Y ajuste de video, lo cambio a 100 cuadros por segundo. Aquí no me permite tampoco trabajar en lo que se refiere a 10 bits, pero bueno, vamos a trabajar en 100M para tener un poquito más de resolución o un poquito más de información, mejor dicho, al momento de hacer la colorización. Entonces vamos a ir para atrás otra vez, menú, y que me va a tocar subir la velocidad por lo menos a 200, ¿ok? Por lo menos no, a 200. Me voy entonces otra vez acá y guardo en el modo de toma la memoria en el número 3. Entonces fíjense, yo estoy aquí, si me voy a la memoria 1, fíjense, tengo los valores de velocidad para la memoria 1, para la memoria 2 y para la memoria 3.
Entonces puedo tener todos los parámetros, inclusive también pude haber cambiado lo que es el área de enfoque, la forma de enfoque, la velocidad de enfoque. Todo eso se va a guardar directamente en las memorias también. Bueno, como pueden ver es bastante sencillo. Lo único que tienen que buscar para cada uno de sus equipos cómo es el procedimiento para poder guardar esas memorias. Pero créanme, va a valer la pena y muchísimo. Porque vamos a estar claros, muchas veces se nos olvidan cambiar unos parámetros o estamos grabando un video con la velocidad que no es la correcta y así no hay manera de equivocarse. Y también va a ser muchísimo más práctico si estamos haciendo fotografías de diferentes tipos porque estamos de viaje o porque estamos trabajando en condiciones totalmente diferentes de interiores y exteriores, que podamos hacer esos cambios de manera automática sin tener que estar navegando por todo el menú buscando esas funciones. Un solo punto que tienen que tomar en cuenta. Si se fijaron, en el caso de video, yo trabajé con el balance de blancos personalizado, lo cual normalmente también hago en fotografía, pero en el caso de que lo tengan grabado en memoria, específicamente con las cámaras Sony, no podemos cambiar ese valor después. O sea, si ustedes entran en la memoria y desean ajustar el balance de blanco, no sé por qué razón, en Sony no se puede. Pero bueno, lo que tienen que hacer es bastante sencillo. Yo, por ejemplo, guardé el balance de blancos en la primera opción. Allí lo que hago es entonces cuadrar el balance de blancos antes de empezar a grabar. Lo guardo en esa misma primera opción y ahí empiezo a trabajar directamente al utilizar las memorias. En el caso que ustedes vean que las condiciones de luz cambian porque no están trabajando en unas condiciones controladas, bueno, vuelven a ajustar el balance de blancos en la misma memoria y listo. Pero quitando ese pequeño detalle, definitivamente el utilizar las memorias les va a ayudar a ustedes a ser muchísimo más eficientes tanto en fotografía como en video. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció esta función? ¿La han utilizado? ¿La conocían o no? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Por otro lado, si quieres compartir alguna imagen o un video conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.